Bueno, bienvenidos a este espacio de intercambio. La verdad es que, bueno, con Lorena hace ya varios años que trabajamos juntas en la práctica profesional docente 3 del profesorado de educación secundaria en matemática, y una de nuestras propuestas de trabajo durante los años que llevamos es presentar este tipo de materiales mediados, estas cartillas pedagógicas mediadas. Cuando empezamos hace unos cuantos años atrás, nunca imaginamos que la realidad que nos ha tocado vivir el año pasado y iba a ser necesario que tuviéramos este tipo de materiales y que se tuviera que trabajar de forma mediada dentro de un aula virtual. Entonces fue como una previa a lo que veníamos haciendo. Siempre pensando en que los materiales mediados lo que tenían como finalidad era habilitar espacios para aquellos estudiantes que tenían trayectorias discontinuas. Ese fue el comienzo de este trabajo con cartillas mediadas en el profesorado de matemáticas. Y bueno, a partir de eso hemos ido avanzando año tras año y bueno, llegamos a tener que hacer esa mediación en aulas virtuales para poder sostener las trayectorias de los estudiantes en la situación de pandemia que nos tocó comenzar a vivir el año pasado. Lore. Tenés el micrófono apagado, Lorena. En el marco de esta presentación que nos hizo Vivi y esto que les contó Griselda, la verdad que hace un tiempo que ya venimos trabajando con la mediación en dispositivos pedagógicos y cada vez más sentimos que se convierte en una herramienta muy potente. Por eso valoramos este espacio como realmente un espacio donde nosotros podamos socializar y contarles un poquito qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y año tras año de alguna manera vamos enriqueciendo este dispositivo y bueno, y es un desafío nuevo, porque realmente el contexto del año pasado y lo que veníamos viviendo hace un tiempo atrás también habilitó el desarrollo y la puesta en marcha de estos dispositivos, y cada vez se hace como más efectivo y más necesario su implementación. Entonces el título es ¿Cómo diseñar un dispositivo pedagógico mediado para la enseñanza de la matemática en contextos de educación combinada? Desafíos. Un poquito contarles los objetivos del encuentro, que tiene que ver con poder repensar dispositivos pedagógicos mediados como una herramienta valiosa en tiempos de excepcionalidad educativa y educación combinada. Visibilizar cartillas mediadas de autoaprendizaje como dispositivos significativos en la enseñanza de la matemática. Compartir miradas y propuestas pedagógicas resaltando estrategias de enseñanza activa y formas de mediación de saberes vinculados a la enseñanza de la matemática. Es decir, evidentemente pudimos hacer de este dispositivo pedagógico cartillas, toda una herramienta pedagógica para poder articular e integrar los saberes de la matemática. Y eso le imprime como un desafío y le imprime como un reto interesante, que es lo que vamos a ir contando. Bueno, como sabemos, el público de conocimiento, el contexto se transformó, quizás estamos en este periodo de post-pandemia, pero se nos abrió como toda una serie de interrogantes en esto de tener que trabajar desde la virtualidad, la presencialidad, la educación combinada, la educación mixta, la alternancia, la intermitencia. Y entonces esto también nos exigía a nosotros como docentes pensar y básicamente diseñar en una herramienta pedagógica que le permitiera al estudiante y que le permitiera además a los estudiantes para los niveles en los cuales nosotros formamos, poder ir desarrollando habilidades, capacidades y competencias en acción desde procesos de autoaprendizaje. O
sea que esto era como un doble desafío. Por un lado, avanzar en las capacidades, en las competencias, que sabemos lo que la crisis en cuanto a capacidades que generó la pandemia, y por otro lado, ir sosteniendo saberes y sosteniendo estos procesos de aprendizaje autónomo que también se perdieron un poquito en pandemia. Ya venían un poco debilitados y la verdad que la pandemia hizo que básicamente esto se complejizara más. Entonces era un doble desafío esta cuestión de poder hacer una herramienta que motive, que atienda las necesidades, que atienda los intereses y que atienda básicamente los recorridos de las diferentes trayectorias. Sí, de alguna manera yo creo que una de las situaciones que en este momento nos permite repensar también la forma de enseñanza y la forma de trabajar en el aula es este tipo de enseñanza híbrida en la que estamos teniendo o en la que nos hemos visto sometidos, a donde tenemos un espacio que tenemos de presencialidad y un espacio de virtualidad. Esta enseñanza o pedagogía híbrida en la que nos estamos moviendo plantea la necesidad de que nosotros hagamos intervenciones en distintos como niveles o escenarios. Estas intervenciones en los escenarios nos tienen que permitir pensar cuándo es necesario trabajar el contenido de una manera en particular. Es decir, también yo creo que todo lo que hemos atravesado este último tiempo nos permite pensar qué es necesario enseñar en la presencialidad o qué tengo que hacer o cómo pongo el foco en la presencialidad y cómo lo hago en la virtualidad. Entonces me parece que esta herramienta que es las cartillas mediadas o que son las cartillas mediadas nos ayudan a poner el foco en que el contenido, todo lo que tenemos que trabajar, lo podemos hacer desde la virtualidad y enfocarnos en la presencialidad, aprovechando al máximo esos momentos para poder rescatar las situaciones problemáticas que se van presentando en la enseñanza de los contenidos, en específico, en este caso, en matemática. Bien. A partir de este factor tan importante, esto que comentaba Griselda, hay un elemento fundamental, que fue el gran interrogante, esto de poder diseñar y repensar los escenarios formativos. Es decir, de pronto apareció un espacio virtual, pero a ese espacio virtual había que transformarlo, había que enriquecerlo, había que potenciarlo y dinamizarlo y atravesarlo desde la pedagogización, es decir, que tenga sentido formativo. Entonces, esta autora, una gran autora, Laura Marés, ella nos propone algo muy interesante, en donde dice que nosotros ya conocemos diferentes formas en que se manifiesta el aprendizaje, sabemos que hay aprendizajes más espontáneos, más intuitivos, pero que el aprendizaje en el marco de la escolaridad es un emergente, o sea, todo lo que se hace en el contexto escolar está planificado, tiene una intención formativa, y eso significó que después de la pandemia y en un contexto de educación combinada, se hace como muy prioritario poder planificar los escenarios virtuales para que sean justamente formativos. Y entonces ahí viene a tomar este dispositivo pedagógico un rol muy importante, que es cómo podemos contribuir la mediación, los aprendizajes, los saberes más relevantes, los saberes prioritarios, desde la virtualidad. Y además dando el espacio a la presencialidad necesario para el fortalecimiento de esto. Otro elemento muy interesante que se pone en valor, que forma parte de otra de las dimensiones que hay que tener en cuenta en esta posibilidad, este supuesto de generar escenarios para que el aprendizaje emerja, tiene que ver con el valor de la dialogicidad. Es decir, ¿qué significa esto? Que nuestros textos, en este caso cartillas, estén atravesados por este componente, por este elemento fundamental que es el aprendizaje dialógico. Es decir, nuestro texto, ¿qué va a comunicar? ¿Cómo va a comunicar? ¿Qué va a transmitir? ¿Qué va a motivar? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Quién es el interlocutor? Pensar también
quiénes son los sujetos a quienes van dirigidos los textos formativos que nosotros diseñamos. Haciendo un curso en el cuatrimestre anterior, la profesora coformadora nos decía, el año pasado fue un exceso, un revoleo de PDF. Si eran todo PDF, entonces, a ver, de todos esos PDF, ¿cuáles fueron realmente aquellos que impactaron formativamente y que realmente pusieron en valor competencias en acción? Entonces tiene que ver con esto, tiene que ver con presentar una nueva herramienta pedagógica que realmente active los intereses y que se enmarque en un nuevo modelo pedagógico. Esto de poder diseñar las tramas didácticas tiene que ver con esto que veníamos hablando. La trama didáctica es justamente esto de poder pensar que el dispositivo que nosotros diseñemos esté interrelacionado con todos estos elementos, planificados los escenarios formativos, planificando las estrategias, pensando en los recursos, pensando en los sujetos y pensando en el modo en que nosotros vamos a comunicar los saberes. No es simplemente hacer una copy y pegue de saberes de un manual y compartírselo por un aula virtual al estudiante. Eso también nos dimos cuenta que en las aulas virtuales se colgaban toda una serie de archivos, pero que estaban muy alejados de que realmente fuesen de una herramienta de acompañamiento y de mediación pedagógica. Entonces, bueno, otra de las preguntas fundamentales, esto de poder diseñar el dispositivo. Bueno, ahí les mostramos un poquito lo que nosotros alcanzamos a hacer. Esto es lo más reciente. En nuestra caja de herramientas hay mucha más, pero estas fueron algunas recortes, lo que hicimos el año pasado también. Este año estamos en proceso de finalización de cartitas. Fíjense que los dispositivos tienen personajes, que tienen diálogos. Fíjense cómo se van integrando de alguna forma los saberes, las posibilidades de interactuar, es decir, que el sujeto también, que el interlocutor también pueda dar y pueda compartir su impronta, su mirada también, que esto realmente sea un proceso de complejidad creciente y que vaya desarrollando este proceso de autonomía, esa capacidad autónoma que es justamente la que se perdió el año pasado. Sigamos, Grises, si quieren. Sí, el elemento fundamental es lograr ese intertexto, esa dialogicidad con el sujeto. Acá Grises nos está mostrando otra. Este año también una de las propuestas que incluimos dentro de la práctica profesional docente 3 fue el trabajo con el Classroom. Entonces, tomar una herramienta que están utilizando los docentes en las escuelas secundarias, en la enseñanza media, para que los estudiantes, futuros docentes, pudieran incorporarla y trabajar a partir de ella, haciendo una fusión entre lo que veníamos trabajando con las cartillas mediadas e incorporando esta herramienta. Entonces, para nosotros es importante que los estudiantes vayan trabajando e incorporando para poder, cuando tengan que llegar o a su práctica profesional ya o a la residencia, que sea una herramienta de un uso común, es decir, que para ellos estén con afinidad con ese tipo de herramientas. Es como un entrenamiento que también nuestros estudiantes, futuros docentes, que en realidad estamos en la práctica 3, están a muy poco ya de ser egresados, logren fortalecer esa competencia en acción en cuanto a esto de poder diseñar herramientas pedagógicas que logren justamente poder mediar y acompañar trayectorias. Grise, creo que se dejó de transmitir, de presentar, ¿puede ser? Ahí lo miro, sí, puede ser.
Entonces realmente fue como un muy gran desafío. Esto rompía todos los esquemas con los que nosotros veníamos trabajando y significaba volver a pensar, volver a repensar, buscar material que nos orientara hacia la mediación pedagógica y hacia el acompañamiento. Bueno, ¿por qué hablamos de dispositivos? Fíjense que nosotros estamos diciendo que las cartillas mediadas de autoaprendizaje constituyen un dispositivo pedagógico. Para esto hemos tomado el concepto de Rebecca Nijovic, que ya nos plantea ahí, es un dispositivo didáctico en la formación docente, es un modo particular de organizar una experiencia formativa, con el propósito de generar situaciones experienciales para que los sujetos que participen en él se modifiquen a través de la interacción consigo mismo y con otros, adaptándose activamente a situaciones cambiantes, apropiándose de los nuevos saberes, desarrollando y construyendo capacidades para la acción. ¿Sí? Resalto de este concepto el gran sentido que tiene el dispositivo. Es una forma de poder planificar la experiencia formativa. O sea, todos los saberes que nosotros vamos a ir seleccionando, que en este caso son prioritarios, las estrategias, los recursos, todos los elementos están entramados y están planificados sistemáticamente para acompañar y avanzar en el desarrollo autónomo de los conocimientos. Esto es como muy importante, como un anclaje fundamental. Y justamente poner en valor las competencias. Bueno, un poquito ya lo que veníamos charlando, ¿cuáles son los componentes de estas cartillas mediadas? No pueden faltar entonces los diálogos, el aprendizaje dialógico, no pueden faltar las fuentes bibliográficas, no pueden faltar recursos, y cuando nosotros hablamos de recursos, y enseguida vamos a avanzar, recursos no solamente educativos, sino, mejor dicho, hablando de educativos y digitales también, ¿sí? Diversas estrategias, la creatividad, la evaluación, los procesos de autoevaluación y de metacognición, ¿no? También están incluidos en las cartillas. La mediación, los intereses y las necesidades de los sujetos que aprenden. Y por supuesto, algo importante, importantísimo, saber a dónde vamos. Las intencionalidades pedagógicas, qué es lo que nosotros queremos lograr a través de esta cartilla en nuestros estudiantes. Y que eso que nosotros queremos lograr se ponga en juego, se ponga en evidencia, se transfiera. Esto es como muy interesante, la transferencia de los saberes. Y cuando decimos transferencia, no solamente de parte del interlocutor, sino también de parte de nuestros estudiantes. Es decir, nuestros estudiantes es todo un gran desafío para ellos buscar material, transformar el material, apropiarse del material y armar un texto diferente de lo que hay en el manual. Entonces, esto lleva su trabajo, ¿no es cierto, Grises? Lleva un tiempo de elaboración. Totalmente, y aparte es importante porque los estudiantes lo que hacen es transformar ese contenido en un contenido que el estudiante pueda entender, que su futuro alumno pueda entender y que esté cargado de significado y que para el receptor, como dice Lorena, que para el receptor sea interesante, es decir, que lo atraiga. Esa es la intención de este tipo de materiales. Tiene que tener un atractivo particular para el estudiante, para que lo apropie, para que pueda trabajar con él. Verdaderamente lleva un esfuerzo importante de los estudiantes del profesorado porque transcurre un tiempo importante también en cuanto a la preparación, primero la selección del contenido, es decir, pensar desde dónde, hasta qué nivel de complejidad lo tengo que trabajar, cómo puedo hacerlo, qué actividades son las que me van a permitir poder iniciar el contenido y después desarrollarlo, sí, y teniendo siempre un hilo conductor del tema. Son materiales que implican un gran esfuerzo de los estudiantes, pero que también les permiten a ellos poder avanzar luego en el resto de su carrera o en lo que queda de su carrera, teniendo como una base de cómo manejar y cómo producir sus propios materiales. Sí, eso es
como fundamental, la capacidad que ellos van adquiriendo en cuanto a la producción de su propio herramienta pedagógica. Sí, esto ya no es importado, no es solamente copiar de diferentes manuales, sino es producir un texto que tiene una impronta personal, que está atravesado por la dialogicidad, que se manifiesta, es expresión de cada uno de los estudiantes que lo construye, y que requiere de esto, requiere de la intertextualidad y requiere de pensar, es decir, esto de sentarse a pensar para hablar. Esto es un gran desafío. Ellos tienen que transformar todos sus saberes para expresar un saber diferente, un saber construido, un saber mediado, un saber que sea andamiaje. Y entonces en esto también resaltar y destacar la función tutorial que tienen las cartillas, ya sea tanto para nuestros estudiantes de nivel superior como para los estudiantes de los niveles a los que formamos. Porque nosotros ahora que hemos podido acercarnos a la práctica, es decir, ya estamos en la práctica desde el año pasado también tuvimos esa suerte. Nuestros estudiantes hacen un sondeo de cómo están los chicos en las escuelas asociadas, cuáles son sus características, cómo van sus ritmos de aprendizaje, cómo son sus recorridos, cómo son sus trayectorias pedagógicas. Y entonces eso también hace que se agregue como un plus más a esta cartilla. Es decir, yo tengo que diseñar una cartilla mediada para un sujeto que tiene características, necesidades, trayectorias, modos de aprender particulares. Y entonces ahí se reconfigura, se resignifica el sentido de acompañamiento y el sentido de la función tutorial que tienen las cartillas. Y además, esta cartilla que sin querer queriendo va avanzando en una complejidad creciente que va permitiendo que el estudiante vaya autónomamente resolviendo esas situaciones problemáticas que se manifiestan también en las cartillas. Otra cosa importante que me parece que es importante resaltar es que uno de los, no sé si llamarlo vacíos, pero era una de las faltas que los estudiantes normalmente reclamaban en la formación docente del profesorado de matemática, es como que ellos iban viendo que el contenido que trabajaban durante los primeros años del profesorado era un contenido que no era específicamente el contenido que ellos tenían que enseñar, sino que era el contenido que nosotros llamamos como contenido conceptual básico para poder después trabajar con los contenidos específicos de la escuela secundaria. Entonces, una forma de las cartillas, lo que han trabajado también es una forma de articular todos esos contenidos y poder incorporar a aquellos que a ellos les resultaban como más lejanos, porque en muchas oportunidades una de las quejas que uno escucha normalmente es esa, que el contenido que yo voy a enseñar no es un contenido que específicamente se vea durante la carrera. Entonces, bueno, ¿de qué manera ese contenido se articulaba para poder trabajarlo y para que los estudiantes se sintieran cómodos con él? Sí, ese era un gran desafío, lograr la transferencia y la transposición de los conocimientos, es decir, este saber, este conocimiento científico que los estudiantes de nivel superior adquieren en su trayecto de formación, poder transformarlo, poder modificarlo, poder enriquecerlo y transferirlo a los sujetos de los niveles secundarios, por ejemplo. Entonces, realmente es muy, muy dinamizador y muy movilizador lo que es. Y otro elemento también son las preguntas para pensar, ¿sí? Las preguntas que tienen que ser preguntas abiertas, romper con la pregunta fáctica, la pregunta que vaya al qué, ¿sí? Al qué o defina tal cosa o qué es tal cosa, sino preguntas que tengan que ver más bien con lo procesual, con el avance de los procesos, con la complejidad creciente de los procesos, y puntualmente con integrar y sumar situaciones problemáticas que habiliten formas de pensar y que le den la posibilidad al interlocutor de expresarlo ahí también. Entonces, los interrogantes, fíjense, es un elemento fundamental de la trama dialógica y además es fundamental porque
activa los procesos cognitivos en los sujetos que aprenden. Por eso es tan interesante pensar en los interrogantes y en cómo los diseñamos y qué es lo que queremos lograr con esos interrogantes. Un poquito hablando de los interrogantes, recuperando esta idea, los interrogantes no son cerrados, fíjense que son flexibles, son abiertos. Es importante que haya algo muy interesante, que los interrogantes se alineen con los saberes prioritarios, y no que el interrogante vaya por un lado, este interrogante del diálogo, del intertexto vaya por un lado y que el aprendizaje vaya por otro lado. No es una consigna. Si no es una consigna común y corriente, ¿sí? Realmente es un interrogante que va a focalizar y que va a guiar la resolución del problema. Avancemos, Grises. Bueno, esto que también un poquito lo dijimos, el desarrollo de cartillas posibilita un repertorio de habilidades en acción que permiten analizar, resolver problemas, contrastar, inferir, observar, cuestionarse, sacar sus propias conclusiones, pensar de manera crítica, ser más creativo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que el desarrollo de cartillas habilita y pone en valor y pone en juego todo un conjunto de capacidades. Rompe con cualquier referencial de capacidades que haya, realmente los rompe, porque quien logra poner en valor una cartilla ha tenido que integrar todo un conjunto de habilidades y capacidades que lo hace aún más interesante. Y por esto de salir de la caja, es decir, de salirle de la caja, esto habilita la cartilla, pensar de manera diferente. Un poquito ya lo dijimos también. Y el cajón de problemas, no hay cartillas sin problemas, ¿sí? No problemas, como decíamos, no problemas cerrados, sino más bien encrucijadas que habiliten a pensar, siempre en el marco del respeto de los saberes prioritarios. Como todo diseño de un dispositivo pedagógico, tiene sus momentos, ¿sí? Tiene un momento de input, que es el inicio, tiene un momento de desarrollo, que es en donde se va avanzando en esa complejidad que se siente los saberes, y tiene un momento de síntesis, un momento en donde en esta situación, al llegar a esta etapa, se pone en juego la evaluación y todo lo que son las actividades metacognitivas de los sujetos. Bueno, esto es crucial también, es decir, las cartillas como dispositivo pedagógico mediado asume todo un conjunto de estrategias, y son estrategias activas, es decir, nosotros acá podemos involucrar, por ejemplo, el ABP, podemos anexar esto de las preguntas para pensar, podemos trabajar las cartillas desde el aula invertida, podemos ir sumando todo un conjunto de metodologías activas, sumar casos, sumar noticias, partir de la realidad, todo un conjunto de estrategias activas que lo hacen más movilizador y más dinamizador. Entonces es como muy interesante, porque no es un instrumento acotado, no es cerrado, no es rígido, todo lo contrario, es abierto y admite todo un conjunto de posibilidades estratégicas que facilita las competencias en acción. Lore, no sé cómo estamos con el tiempo, Viviana. Ya estamos medio jugados con el tiempo. Sí, son 15:56, Griselda. Grise, ¿querés contarles lo lo del aula virtual, lo de la Classroom? Sí, la idea era justamente eso, había seleccionado una para mostrar cómo estaban trabajando los estudiantes de este año. Me parece importante porque han hecho un proceso interesante sobre cómo trabajar y cómo ir incorporando algunas estrategias. Entonces, por ejemplo, este tenía que ver con casos de factoreo. Estoy teniendo problemas con internet. Estoy teniendo... A ver... Está complicado.
ver cómo se está trabajando, entonces, por ejemplo, cómo fueron incorporando los contenidos, cómo fueron presentando los contenidos, cuáles eran las actividades que habían pensado, entonces, cómo pueden ir utilizando distintas herramientas para trabajar, cómo pueden presentar algunas actividades y a partir de eso ir trabajando los contenidos. Se ha vuelto muy rico a partir de toda la realidad que estamos atravesando, se ha vuelto muy rico el uso de distintas estrategias y el uso de bastantes recursos o herramientas digitales. Entonces es importante que los estudiantes conozcan sobre ellas y puedan trabajar a partir de eso. Así que bueno, era más o menos contarles algunas de las herramientas y algunas de las actividades que los chicos habían presentado. Yo me parece, Lore, que quizás si alguien quiere hacer alguna pregunta. Perfecto. Ahí veo algunas preguntas en el... Sí, primero habían preguntado si se podía compartir la presentación. Sí, seguramente que sí. Sí. Ya les paso el enlace. Bien. Después dice, ¿qué estrategias consideran más apropiadas para la evaluación de las cartillas mediadas y qué recursos? Y nosotros como estrategias, primero que además colocamos un solucionario, eso no alcanzamos a compartirlo, pero sí utilizamos como estrategia de seguimiento una rúbrica, o sea que estamos implementando la rúbrica para ir monitoreando los diferentes momentos que tienen las cartillas, ir viendo también en qué medida los estudiantes se van apropiando de esos saberes. Por otro lado, cada momento de la cartilla tiene sus actividades de transferencia, entonces eso también te indica, es un semáforo que te indica si el estudiante se apropió, lo logró, no lo hizo o lo dejó en blanco. Entonces eso también es un detalle interesante para tenerlo en cuenta. Cada momento, ya sea en el inicio, en el desarrollo, en el cierre, te va a encontrar un diálogo que le va a permitir al estudiante, al interlocutor, transferir lo que aprendió en esa cartilla. Entonces, si vemos que no llegó ahí, pues habrá que volver, habrá que revisar el saber. Y además, nosotros también anexamos un solucionario. Bien. Ahí está compartido de Griselda la presentación. No veo otra pregunta. No sé si alguien quiere hacer... Con respecto a los recursos, este año hemos sumado los recursos digitales también como dijimos recién, y bueno, había una mirada interesante que eran las TPAC, era esta posibilidad de transformar pedagógicamente el recurso digital. También estábamos incursionando en esto. Bien, Lore, se escuchó muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Son las 4, no sé si alguien quiere aclarar algo. Por ahí me gustaría que alguna de las... Hay estudiantes que el año pasado estuvieron en la práctica 3 y que atravesaron todo este proceso de trabajar con las cartillas y que en este momento están en la práctica y residencia. Entonces, por ahí me gustaría que alguna de ellas, por ahí la veo a Rocío Bonita, ya la voy a mandar al frente, le voy a decir, Rocío, contá cuál... Dice de experiencia. Claro, a partir de la experiencia del trabajo con las cartillas, ¿qué facilitó en la práctica y residencia? Profe, ¿por qué me mandó al frente? Bueno, la verdad que al principio creo que como a todos mis compañeros nos costó realizar la cartilla. Pero a mí, por ejemplo, este año me tocó el mismo tema de mi cartilla. Entonces fue una herramienta muy útil para mí, porque yo trabajaba presencial y virtual con las burbujas, así que fue de 10 tener la cartilla. Bien, Griselda, hay una pregunta ahí. Sí. ¿En las cartillas podríamos incluir, por ejemplo, un formulario? Por supuesto. Sí, porque las cartillas, la intención es que las cartillas se presenten en formato digital, es decir, que uno las pueda, generalmente les pedimos que las pasen a PDF, nos imprimen, es un material que se les entrega a los estudiantes en formato digital. Y al tener la posibilidad del PDF de que uno puede agregar los enlaces y a partir de esos enlaces
poder acceder a formularios, poder acceder a distintas herramientas digitales. Uno puede ir incorporando juegos con EducaPlay, puede incorporar Padlet y a partir de eso ir trabajando. Esas herramientas también son útiles porque al momento de preparar, en el caso de trabajar con aulas virtuales, o ya sea con el Classroom o con algunos formatos de aulas virtuales que se están usando, uno puede incorporarlas, embeberlas, es decir, hay muchos modelos de trabajo sobre eso. Bien. Bueno, no veo más preguntas, no sé si alguien quiere formular alguna verbalmente, oralmente. Bueno, por lo que veo, Grisel y Lore, ahí son felicitaciones, muchas gracias, muy interesante, felicitaciones, así que bueno, parece que ha sido un éxito. Hola, profe, ¿cómo están? Hola, Brenda, ¿cómo estás? Hola, Brenda. Bien, yo tenía una pregunta, bueno, más que nada... Gracias, chicos, muchas gracias. Bueno, yo estuve el año pasado en las prácticas 3, me tocó hacerlas en forma virtual. Bueno, no fue una experiencia como yo me esperaba, pensaba que iba a ser algo enriquecedor, pero bueno, podían haber muchos factores, por ejemplo, que los chicos con esto de la virtualidad mucho no tenían entusiasmo de estudiar, estar pendiente del celular también es algo complicado porque como que no le prestaban mucha atención al tema de la educación. Lo que sí me hubiese encantado hacerlas presenciales para poder poner en práctica, por ejemplo, cuando rendí práctica 3, estaba media floja con las capacidades y en eso, por ejemplo, cuando me toque llegar a hacer mis prácticas de las residencias, va a ser un trabajito un poquito más forzadito porque voy a tener que poner en práctica algo que no tuve la oportunidad por esto de la pandemia, ponerlo en práctica. Sí, seguramente. La pandemia nos ha llevado a tener que trabajar en el formato de virtualidad cuando lo más, no sé si es lo más adecuado, pero sí a lo que estábamos acostumbrados y con lo que nos sentíamos más cómodos con la presencialidad. Bueno, en este momento estamos trabajando en presencialidad casi absoluta en el instituto, así que bueno, Brenda, cualquier cosa, no hay más que acercarte y charlar, no hay problema, vamos viendo a ver cómo nos vamos manejando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. La verdad que todo lo que vamos integrando acá en esta mesa de diálogo tiene que ver con todo el trabajo que es expresión de ustedes, que es el reflejo de todo lo que vamos construyendo año tras año. La caja de herramientas de la práctica 3 ya cada vez se está haciendo como más potente. Por suerte la profe Grise tiene todo organizado en su drive, tiene todos los archivos, todas las cartillas, tiene todo guardado. Así es que muchísimas gracias, chicos, porque esto no es más que la síntesis y la integración de todo lo que de a poquito vamos alcanzando y vamos aprendiendo año a año entre todos. Gracias a todos, gracias por participar y la verdad un agrado, un gusto, un placer enorme. Bueno, chicas, felicitaciones, muchísimas gracias. Los invitamos a todos a seguir participando en las charlas específicas y las transversales del Congreso y bueno, muchas gracias por haberme permitido acompañarlas también y gracias a todos los que participaron. Gracias. Esperemos el año que viene poder hacerlo en presencialidad del Congreso, así, ojalá, así nos podemos ver y podemos trabajar de otra manera. Sí, pero bueno, de todas maneras esto es una invitación a que los chicos recuerden que estamos en presencialidad completa, así que se pueden acercar en cualquier momento a la escuela al instituto para consultar lo que necesiten. Estamos todos a disposición de ustedes. Muchas gracias, Vivi. Nos has moderado precioso. Bueno, te agradecemos. Suerte que soluciones. Muchas gracias a todos y bueno, que siga todo muy bien.